Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror. Así que antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Hace varios años, pasé horas sumergiéndome en pequeñas comunidades online poco conocidas. Eran sitios diminutos en comparación con las grandes plataformas, pero tenían grupos muy unidos. Uno de ellos me llamó la atención, dedicado a un juego multijugador con una base de fans decente, pero no masiva. Al principio me limitaba a leer las publicaciones, pero al final decidí participar en las conversaciones. Así fue como conocí a una chica llamada Emily, que se convertiría en mi novia online. Yo tenía 19 años en ese momento y no tenía ni idea de las relaciones online, pero Emily y yo conectamos de inmediato. Teníamos la misma edad y sentíamos que compartíamos cada pequeño detalle sobre nosotros, desde nuestros pasatiempos hasta nuestras luchas más profundas. Nuestras charlas pasaron de los hilos públicos a los mensajes privados y pronto sentimos que éramos realmente cercanos. Para mí era emocionante, porque mi historial sentimental era prácticamente inexistente, solo un breve romance en la escuela secundaria que apenas cuenta. Al final, decidimos tomarnos las cosas más en serio. Lo que comenzó como charlas casuales en los foros se convirtió en largos intercambios de correos electrónicos. Los correos electrónicos nos parecían más seguros, más íntimos, un lugar donde podíamos hablar de cosas que no nos atrevíamos a publicar en línea. Con el tiempo, le sugerí que usáramos Facebook para conectarnos más rápido. Ella dudó, diciendo que no usaba Facebook por ellos. Al principio me reí, pensando que era una broma, pero Emily no bromeaba. Me explicó su creencia de que Facebook era parte de un sistema más grande que rastreaba a todo el mundo. Me pareció una manía extraña, pero lo dejé pasar. No quería arruinar lo que teníamos por algo tan raro. Seguimos enviándonos correos electrónicos, a veces escribiendo hasta altas horas de la noche. Unas semanas más tarde, Emily me pidió una foto. Dijo que sentía que se estaba enamorando de mí, pero que quería verme. Estaba nervioso, pero halagado. Busqué la vieja cámara de mi padre, me hice una selfie y se la envié. No era mi mejor foto, pero esperaba que estuviera bien. Emily respondió casi al instante, diciendo que estaba completamente enamorada de mí. No paraba de decirme palabras bonitas, diciéndome lo increíble que era y lo afortunada que se sentía por haberme conocido. Era como un sueño. Nunca antes alguien me había colmado de tantos elogios y, sinceramente, me sentí muy bien durante un tiempo. Estaba en las nubes, disfrutando cada momento. Pero aquí es donde las cosas empiezan a torcerse. Pensándolo bien, había pequeñas pistas, señales que debería haber notado, pero no lo hice. Hasta entonces, todo parecía estar perfectamente bien, quizás un poco intenso, pero nada alarmante. Aún así, probablemente no fui tan cuidadoso como debería haber sido. Emily sabía mi nombre y una vez mencioné accidentalmente la inicial de mi apellido. También se me escapó en qué ciudad vivía. En ese momento no me pareció gran cosa. Aparte de eso y de la foto que te envié, pensaba que no sabías nada que pudiera relacionarme con el mundo real. Resultó que estaba muy equivocado. Unas semanas más tarde, dejó de hablarme. Ni correos electrónicos ni mensajes. Al principio me preocupé, preguntándome si le había pasado algo. Pero la verdad es que, en ese momento, la emoción de todo aquello había empezado a desvanecerse. La mayor parte de nuestras conversaciones consistían en que ella me halagara sin cesar y, al cabo de un tiempo, me parecía un poco vacío. Supuse que simplemente había perdido el interés, o que quizá había encontrado a otra persona,
así que me encogí de hombros y seguí adelante. Entonces llegó un sábado que nunca olvidaré. Era media tarde y yo estaba en casa, descansando en el salón con mi ordenador portátil. Estaba absorto en una partida de los Sims, completamente concentrado, cuando llamaron a la puerta. Al principio, pensé que solo era un repartidor o quizá un vecino, así que no le di mucha importancia. Me levanté, me estiré y fui a abrir sin pensarlo 2 veces. En el porche había un tipo al que no reconocí. Parecía normal, pero su sonrisa era extraña. Era demasiado amplia, demasiado entusiasta, como si estuviera esperando algo. Antes de que pudiera preguntar, dijo mi nombre. No solo mi nombre de pila, mi nombre completo. Y luego soltó un ruido que nunca olvidaré. Era un chillido agudo, casi como el de un niño que conoce a su héroe. El sonido me provocó un escalofrío, pero no sabía por qué. Me quedé allí, completamente paralizado, mirándote como si fueras de otro planeta. Finalmente, logré balbucear. ¿Te conozco? Fue entonces cuando me soltaste algo que me dejó sin aliento, algo que todavía no logro entender del todo. Soy Mark, dijo, esbozando una sonrisa que me puso los pelos de punta. Pero tú me conoces como Emily en internet. Mi cerebro se paralizó. En el porche de mi casa no estaba la Emily con la que había estado chateando durante meses. Era un hombre de unos 40 años, con el pelo ralo y una complexión que delataba a un oficinista que no había hecho ejercicio en años. Me sentí mal. Emily siempre se había descrito como alguien de mi edad, 19 años, alguien que compartía mis intereses y mis dificultades. Nunca me envió una foto, lo que en ese momento me pareció normal. Ahora sabía por qué. Tartamudeé. Espera, ¿tú eres Emily? ¿La persona con la que he estado intercambiando correos electrónicos? Asintió con una sonrisa incómoda y se encogió de hombros, como si no fuera un completo desconocido que acababa de poner mi mundo patas arriba. Sí, soy yo. Supongo que no soy lo que esperabas, ¿eh? Se rió un poco, como si no fuera gran cosa. La cosa empeoró rápidamente. Mientras intentaba averiguar qué decir o incluso cómo sentirme, mi madre apareció detrás de mí y me preguntó quién estaba en la puerta. Mi mente se aceleró. ¿Cómo iba a explicar esto? Que la persona que fingía ser mi novia por internet no era una joven, sino un hombre mayor que de alguna manera había encontrado mi casa. Murmuré algo sobre que se trataba de un error, pero Mark me interrumpió, mirando directamente a mi madre con una expresión intensa, casi desesperada. «Amo a tu hijo», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Conduje toda la noche para conocerlo. La expresión de mi madre era de puro shock, que rápidamente se convirtió en ira. Se volvió hacia mí, esperando una explicación, pero yo no tenía nada que decir. Ni siquiera podía procesar lo que estaba pasando. Mark, mientras tanto, seguía divagando sobre lo mucho que me quería, cómo había imaginado este momento durante tanto tiempo y cómo pensaba que estábamos destinados a estar juntos. Sus palabras eran como cuchillos que cortaban cualquier atisbo de seguridad que me quedaba. Mi madre fue la primera en reaccionar. «Vete», dijo con voz fría y firme. Mark dudó, tratando de argumentar que había conducido demasiado lejos como para volver atrás. Fue entonces cuando ella perdió los nervios. Cogió su teléfono y amenazó con llamar a la policía si no se marchaba inmediatamente. Mark retrocedió, pero no sin antes lanzarme una mirada inquietante, como si estuviera realmente dolido. «Pensé que estarías contento», dijo en voz baja, antes de darse la vuelta para marcharse. Se subió a su coche y se fue, pero la policía llegó poco después. Por desgracia, como Mark no había proferido ninguna amenaza ni infringido ninguna ley evidente, no pudieron hacer gran cosa.
Le dijeron que no volviera, y eso fue todo. Esa fue la última vez que supe de Emily o de Mark. Bloqueé tu correo electrónico y borré todo lo que pude, pero la experiencia se me quedó grabada. Dejó una grieta en mi forma de ver el mundo, especialmente en las relaciones online. Años después, sigo siendo cauteloso. No confío en nadie que conozco por internet y, cada vez que alguien me envía un mensaje, no puedo evitar imaginarme a un hombre de mediana edad al otro lado, esperando para arruinar mi sensación de normalidad una vez más. Todo esto sucedió hace aproximadamente 4 veranos, pero el recuerdo sigue tan nítido como el cristal en mi cabeza. Para contextualizar, he tenido mi buena dosis de citas horribles y me he visto envuelta en situaciones bastante imprudentes antes. En ese momento tenía 23 años y estaba tratando de recomponer mi vida. Todo empezó con un emparejamiento en Bumble. Él desprendía un aire torpe y nerd que me resultaba extrañamente atractivo. Gafas de montura gruesa, una mata de pelo rebelde y fotos de él haciendo senderismo por caminos y acantilados rocosos. Todo gritaba, aventura. Sentí curiosidad después de echar un vistazo a su perfil. Él me envió un mensaje primero, coqueteamos un poco y al poco tiempo intercambiamos números. Mencionó que vivía a unos 40 minutos y que tenía pensado visitar mi ciudad en breve, lo cual, sinceramente, me pareció sincero. Al menos sabía a qué atenerme. Unos días más tarde, de repente, me envió un mensaje diciendo que estaba en mi ciudad por trabajo y me preguntó si quería tomar algo en un bar local. Yo estaba cerca, así que pensé, ¿por qué no? Lo extraño fue cuando se ofreció a recogerme. Mirando atrás, sé que debería haber dicho que no, ya que el bar estaba a solo 15 minutos a pie, pero acepté de todos modos. Llegó mucho más tarde de lo que había prometido, e inmediatamente sentí que algo no iba bien. Para empezar, ni siquiera estaba en el bar, como había dicho. Cuando me subí a su coche, un coche de alquiler que olía ligeramente a café rancio, me di cuenta de que conducía como alguien que acababa de sacarse el carné. Pasamos mucho tiempo dando vueltas antes de que finalmente me dijera que eligiera un sitio, y luego decidiera que no podíamos quedarnos en la zona, porque era imposible aparcar. Elegí un sitio a unos 30 minutos, pensando que una zona concurrida, con mucha gente y opciones para aparcar, sería más segura. Una vez allí, empezó a insistirme para que bebiera mucho más de lo que yo quería. No soy muy bebedora, y se lo dije, pero siguió presionándome. «Venga, solo es un pub, no será aburrido», dijo con una sonrisa demasiado amplia y una voz casi burlona, pero no del todo. Algo en la forma en que lo dijo me revolvió el estómago. A regañadientes, cedí y pedí una sola bebida, esperando que eso lo satisfaciera, pero tan pronto como terminé, comenzó a presionarme para que pidiera otra. Su insistencia era molesta, pero tenía un encanto extraño que hacía difícil simplemente irme. Durante una de sus divagaciones, noté a alguien que reconocí vagamente, un chico con el que fui al instituto. Me aseguré de saludarlo con la mano y decir, «Hola», lo suficientemente alto como para que mi cita lo notara. Fue un pequeño alivio saber que al menos otra persona me había visto allí. No quería parecer demasiado cautelosa, pero algo en el fondo de mi mente me decía que estuviera alerta. Después de lo que me pareció una eternidad de risas forzadas y charla trivial extraña, le dije que estaba lista para dar por terminada la noche. En lugar de estar de acuerdo, me sugirió que cruzáramos la calle para ir a una pequeña cafetería. Su repentino entusiasmo por el café me pareció extraño, ya que ninguno de los dos había bebido mucho en el bar, pero en contra de mi mejor juicio, acepté pensando que el café no haría daño. Mientras estábamos allí sentados con nuestras tazas, empezó a hablar de un Airbnb increíble que había reservado para pasar la noche. No paraba de hablar de lo tranquilo que era el lugar y de cómo lo tenía todo para él solo. Entonces, como era de esperar, me invitó a ir a verlo.
Me negué educadamente, pero con firmeza, inventándome una excusa tras otra, aunque él tenía una respuesta preparada para cada una de ellas, restándole importancia como si no fueran nada. Simplemente no dejaba el tema y, al cabo de un rato, yo estaba demasiado agotada para seguir discutiendo. Así que, a regañadientes, le dije que lo consideraría, pero solo si me llevaba primero a casa para que pudiera coger algunas cosas esenciales. Pareció satisfecho con eso, así que nos fuimos. Contaba con la parada en mi casa para encontrar una manera de terminar la noche sin ir con él, pero, a medida que nos acercábamos a mi barrio, de repente cambió de planes. En lugar de llevarme a casa, sugirió pasar por una tienda para comprar lo que pudiera necesitar para la noche. Sus palabras sonaban casuales, como si me estuviera haciendo un favor, pero se me revolvió el estómago. Sentí que estaba tratando de cortarme la vía de escape. Empecé a entrar en pánico cuando el paisaje exterior cambió. Las calles se volvieron más tranquilas, las luces más tenues, y pronto nos dirigíamos por una carretera que parecía demasiado desierta. No había señales de ninguna tienda, solo hileras de casas oscuras y solares vacíos. Mi corazón latía con fuerza cuando me di cuenta de que nos alejábamos de la ciudad hacia una zona remota que no reconocía en absoluto. Definitivamente, no había gasolineras ni tiendas 711 o de conveniencia a la vista, solo oscuridad que se extendía por kilómetros. Intenté mantener la calma y le dije con naturalidad que había cambiado de opinión, que solo quería irme a casa. Fue entonces cuando dijo algo que me puso los pelos de punta. Mencionó de pasada que el Airbnb no era totalmente suyo, que en realidad lo compartía con los propietarios, que al parecer eran muy simpáticos. Les encantaba beber y les gustaba jugar a juegos. Se me encogió el estómago. Antes había dejado muy claro que tendría todo el lugar para él solo. No quería delatar que lo había pillado en una mentira, así que me obligué a sonreír y a actuar con entusiasmo. Me reí nerviosamente y dije: «Oh, primero tengo que coger mi pijama bonito. Ni loca voy a pasar la noche con este vestido». Luego añadí que necesitaba mi medicación, algo que no podía saltarme. Eso pareció funcionar, porque suspiró y dio la vuelta al coche cuando nos acercábamos a la ciudad. Mi corazón se calmó un poco, pero seguí en alerta máxima. Solo podía pensar en salir de ese coche lo más rápido posible. Cuando nos acercábamos a mi barrio, me di cuenta de que no podía dejar que supiera dónde vivía. Ya había empezado a insinuar que entraría para ayudarme a llevar mis cosas, y de ninguna manera iba a permitir eso. Mis ojos se movieron rápidamente buscando una salida. Sabía que, si quería, podía llevarme fácilmente a algún lugar tranquilo en cuestión de minutos. Cuando nos detuvimos en una señal de stop, vi a un grupo de personas cruzando la calle. Era mi oportunidad. Antes de que pudiera decir nada, abrí la puerta y salí, manteniendo la voz tranquila mientras decía: «Oye, la verdad es que no me encuentro muy bien. Te enviaré un mensaje más tarde, ¿vale?». Sin darle tiempo a responder, cerré la puerta y me dirigí directamente a un parque cercano. Había un camino estrecho que lo atravesaba, por el que no podían circular los coches. Lo tomé sin dudarlo, negándome a mirar atrás hasta que me adentré entre los árboles. Cuando finalmente miré por encima del hombro, lo vi todavía sentado en el coche, mirándome con una expresión tan fría y enfadada que me heló la sangre. Incluso ahora, recordarlo me da escalofríos. Más tarde, esa noche, revisé Bumble y vi que me había bloqueado. Reflexionando sobre ello, estoy convencida de que había traído café para echarlo en mi bebida, o peor aún, que su comentario casual de no quedar probablemente fuera solo una estratagema para que bajara la guardia. Fuera lo que había planeado, no era nada bueno. Desde esa noche, soy mucho más cautelosa a la hora de quedar con gente. Irónicamente, acabé conociendo a mi prometido en Bumble unos años más tarde, pero esta vez tenía unas reglas. Solo quedadas en lugares públicos y siempre con mi propio medio de transporte para marcharme. Es un pequeño precio a pagar por la seguridad.
Cuando tenía unos 15 años, me enamoré perdidamente de un chico de mi barrio. Durante los meses siguientes, se convirtió casi en una obsesión. Su pelo revuelto, la forma en que se le marcaban los pómulos y ese aire despreocupado y cool que tenía. Era como si ni siquiera fuera real. No podía concentrarme en nada más. ¿Las tareas escolares? Olvídalo. Lo único que quería era estar cerca de él. Llamémosle Dylan. Para mí, Dylan lo era todo. Estaba segura de que estábamos destinados a estar juntos, aunque por entonces yo fuera prácticamente invisible para él. Cada vez que tenía un momento libre, intentaba llamar su atención. Planificaba cuidadosamente mi vestuario. Siempre elegía lugares donde él pudiera verme, e incluso animaba a mis amigos a que me mencionaran casualmente en la conversación si se encontraban con él. Pero, hiciera lo que hiciera, no funcionaba. Dylan tenía mi edad, pero se comportaba como si fuera mucho mayor. Eso lo hacía aún más intrigante. Entonces, un día, su mejor amigo se me acercó de repente y me dijo que Dylan quería mi número. Sentí que no podía respirar. Intenté actuar con indiferencia mientras le daba mi teléfono y veía cómo su amigo lo tecleaba. Cuando llegué a casa, le envié un mensaje inmediatamente. Era solo un simple «Hola», pero añadí algunos emojis para que pareciera más divertido. Para mi sorpresa, me respondió casi de inmediato. Al principio, hablamos de cosas básicas, como la escuela y nuestra música favorita. Era todo lo que había soñado. Pero al cuarto día, algo cambió. Dylan empezó a enviarme fotos de sus mascotas. Tenía un Golden Retriever y un par de elegantes gatos negros. Al principio, pensé que era un detalle bonito. El perro parecía feliz, y los gatos tenían unos penetrantes ojos amarillos. Luego, las fotos se convirtieron en videos, y ahí fue cuando la cosa se puso rara. En uno de ellos se le veía encerrando a sus mascotas en jaulas diminutas y riéndose de una forma extraña y aguda. Me dije a mí misma que solo estaba bromeando, pero me inquietó. El siguiente video fue peor. Estaba balanceando a uno de los gatos con una cuerda, como si fuera un juego retorcido, y su risa sonaba aún más extraña, como si lo estuviera disfrutando demasiado. Quería bloquearlo en ese mismo instante, pero no lo hice. Quizás no quería admitir que el chico que tanto me gustaba pudiera ser tan retorcido. Me convencí a mí misma de que solo era una broma de mal gusto. Cuando nos vimos en persona, actuó con total normalidad, incluso con encanto. Fuimos a una bolera no muy lejos de la ciudad y bromeó diciendo que no era muy bueno. Sorprendentemente, le gané, lo que le hizo reír. Parecía como si ninguno de esos inquietantes videos hubiera existido. Dylan no parecía muy contento por haber perdido en los bolos, y me di cuenta de que le molestaba más de lo que dejaba entrever. Para aliviar el ambiente, le sugerí que fuéramos a comer a un antiguo restaurante al que solía ir con mi familia cuando era más joven. Pedimos una montaña de patatas fritas grasientas y tiras de pollo, riéndonos de cosas sin importancia y bromeando. Cuando terminamos, yo estaba llena y sentí que realmente habíamos conectado. Cuando volvimos a mi casa, esperaba que entrara, pero no lo hizo. Murmuró algo sobre mis padres y lo descartó como si no fuera gran cosa. Nos abrazamos y así, la noche terminó. O eso creía yo. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, no dejaba de repasar la cita en mi cabeza. Dylan era todo lo que yo quería que fuera. Divertido, encantador y muy fácil de hablar. Pero algo seguía sin cuadrarme. Esos videos que me había enviado antes, esos clips horribles y retorcidos de sus mascotas, seguían apareciendo en mis pensamientos. ¿Cómo podía alguien que parecía tan perfecto haber hecho algo así? Intenté quitármelo de la cabeza, diciéndome a mí misma que solo era paranoia, pero mientras miraba al techo, esa sensación de inquietud no desaparecía. Entonces lo oí. Un leve golpe en mi ventana. Mi corazón dio un vuelco. Al principio, pensé que eran imaginaciones mías,
Pero entonces volvió a ocurrir, suave pero deliberado. Me quedé paralizada, con todos los músculos de mi cuerpo tensos. Por un momento, ni siquiera pude respirar. Quería gritar, pero me contuve. En el fondo, ya sabía quién era. Moviéndome lentamente, me levanté de la cama y me acerqué sigilosamente a la ventana. Me temblaban las manos cuando alcancé la cortina. Cuando la corrí, no pude ver mucho. El patio trasero estaba completamente oscuro y solo pude distinguir una sombra vaga justo al otro lado del cristal. Mi pulso se aceleró mientras cogía la linterna de la mesita de noche. Dudé, agarrándola con fuerza mientras mi mente daba vueltas a una docena de escenarios diferentes. ¿Quién más podía ser? Tenía que ser Dylan. Nadie más aparecería en mi ventana en mitad de la noche. Finalmente, encendí la linterna y la apunté hacia la figura. Mi estómago se retorció por la expectación. Esperaba verlo allí de pie, sonriendo, tal vez tratando de convencerme de salir para alguna aventura nocturna. Una parte de mí quería creer que podía ser algo inocente. Pero cuando el haz de luz iluminó su rostro, se me cortó la respiración. No era el Dylan juguetón y coqueto que me había gustado. Su rostro estaba inexpresivo, sus ojos apagados, como si toda la vida se hubiera escapado de él. Lentamente, sin decir una palabra, levantó la mano izquierda. Al principio, no pude distinguir lo que sostenía. Entonces, la luz iluminó el pelaje. El gato atigrado naranja de mi vecino colgaba de su mano, retorciéndose y arañando sin poder hacer nada. Antes de que pudiera reaccionar, Dylan sacó un cuchillo de su bolsillo. Se me revolvió el estómago mientras observaba, paralizada por la conmoción. Sin mostrar ningún atisbo de vacilación, clavó la hoja en el vientre del gato. El repugnante sonido atravesó la noche cuando arrastró el cuchillo hacia abajo y las entrañas del pobre animal se derramaron en el suelo. Sentí cómo se me subía la bilis a la garganta. Todo mi cuerpo quería vomitar, pero estaba paralizada, atrapada en arcadas secas mientras miraba con incredulidad. Dylan dejó caer el cuerpo sin vida del gato sobre la hierba como si fuera basura y luego salió corriendo en la noche. No dejó ni una pizca de evidencia. Ni el cuchillo ni la chaqueta, nada. Solo sus huellas estampadas en la tierra y la horrible imagen del animal destrozado. No podía dejar de temblar. Era lo más horrible que había visto en mi vida, y el recuerdo se grabó a fuego en mi mente. A la mañana siguiente, como si todo hubiera sido una broma, Dylan me envió un mensaje de texto. ¿Te ha gustado? Es bastante salvaje, ¿verdad? Mis manos temblaban mientras leía su mensaje. No me atreví a responder. Me quedé allí sentada, mirando mi teléfono, tratando de entender lo que había pasado. Cuando la policía se presentó en nuestra casa más tarde ese día, me hice la tonta. No les dije lo que había visto ni quién lo había hecho. Mis padres creyeron que todo había sido un acto cruel y aleatorio, pero me di cuenta de que sospechaban que yo estaba ocultando algo. La policía no tardó mucho en averiguarlo, incluso sin mi ayuda. Lo rastrearon hasta Dylan y lo arrestaron. Lo enviaron a un centro de menores, encerrado durante lo que pareció una eternidad. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando registraron su casa. La noticia estaba en todas partes, en todos los canales locales. Dylan vivía con un padrastro que era conocido en el barrio por ser un borracho violento. Sin embargo, lo que encontraron en la habitación de Dylan era algo sacado de una pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de jaulas apiladas unas encima de otras, con herramientas esparcidas por todas partes que parecían pertenecer a una cámara de tortura. Había cadenas y cuerdas colgadas como si fueran decoraciones, y toda la habitación apestaba a podredumbre. Resultó que llevaba años maltratando a los animales, utilizándolos como válvula de escape para toda su ira reprimida.
Toda la escuela se enteró casi de inmediato. Al día siguiente, los chicos me señalaban en los pasillos y cuchicheaban a mis espaldas. Me convertí en esa chica que salía con el psicópata. Mirando atrás, no puedo creer que me dejara llevar tanto por él. Si Dylan no hubiera sido tan ridículamente guapo, probablemente ni siquiera me habría fijado en él. Pero en ese momento, estaba demasiado cegada por su encanto como para ver la oscuridad que se escondía debajo. Incluso ahora, años después, todavía me cuesta entenderlo. Lo que más me impacta no es solo lo que hizo, sino el hecho de que pensara que me gustaría, que lo encontraría emocionante o divertido. Nunca dije ni hice nada que le hiciera pensar que me parecería bien algo tan retorcido. Esa suposición que hizo sobre mí todavía me revuelve el estómago. Cuando salió del reformatorio, yo ya estaba en la universidad y, afortunadamente, nunca volví a saber nada de él. Intento no pensar en dónde habrá acabado, pero una parte de mí supone que ahora estará en la cárcel, quizá por algo peor. Siempre dicen que se empieza con animales y luego se pasa a las personas. Es aterrador lo cierto que puede ser eso. Lo que lo hace aún más trágico es que Dylan podría haber sido cualquier cosa. Tenía un encanto natural, como alguien que verías en una valla publicitaria o en una película. En cambio, eligió convertirse en un monstruo. Llevaba unas semanas chateando por internet con James antes de nuestra primera cita, y definitivamente hubo una chispa entre nosotros desde el principio. Nos enviábamos mensajes todos los días, siempre encontrando algo nuevo de qué hablar. Desde nuestras películas y programas de televisión favoritos hasta recuerdos de la infancia y sueños para el futuro. James tenía una forma de ser tan cálida y amigable, incluso por mensaje, que no podía esperar a conocerlo en persona para ver si teníamos tanta química cara a cara como la que teníamos digitalmente. Después de mucho coqueteo, finalmente me invitó a una primera cita en toda regla para cenar en el centro. Acepté con entusiasmo y luego probablemente entré en pánico total por el vestido, tratando de encontrar el perfecto. Debo haberme probado 20 combinaciones diferentes de mi armario, buscando la mezcla ideal de informal y bonito. Me decidí por un vestido floral con volantes en el dobladillo, que me llegaba justo por encima de las rodillas, y lo combiné con unas sencillas sandalias marrones. Me peiné mi largo cabello castaño de forma suave y me maquillé con delicadeza mientras me miraba en el espejo por última vez. Sentí un cosquilleo de anticipación en el estómago por la noche que nos esperaba. Justo a tiempo, vi a James llegar en su brillante coche azul delante de mi edificio. Me miré en el espejo de la puerta antes de salir a su encuentro. James salió del coche y me saludó con una sonrisa cálida y ligeramente nerviosa que me hizo sentir cómoda al instante. Estaba tan guapo como en las fotos, con sus amables ojos marrones y el pelo muy corto. James me felicitó por el vestido mientras me abría la puerta del copiloto. «Estás preciosa», me dijo con sinceridad. Le di las gracias y sentí que se me sonrojaban las mejillas. Su amabilidad y caballerosidad continuaron mientras conducíamos hacia el restaurante, preguntándome cómo había ido la semana y contándome anécdotas divertidas del trabajo que me hicieron reír en voz alta. Llegamos al centro de la ciudad en una concurrida noche de sábado. Las aceras estaban llenas de parejas que se dirigían a cenar y grupos de amigos que salían de los bares. James me tomó de la mano con gesto protector mientras nos guiaba hacia un restaurante de sushi de moda que había elegido. Me fijé en que me abrió la puerta con delicadeza y me puso la otra mano en la parte baja de la espalda al entrar en el elegante y moderno local. Los detalles metálicos y la música techno del restaurante daban un aire de intento demasiado forzado por estar a la última, lo cual no era realmente de mi gusto, pero intenté mantener la mente abierta, ya que James lo había elegido. El camarero,
con cara de piedra, nos sentó rápidamente en una pequeña mesa junto a la pared del fondo. La iluminación tenue y la música electrónica ambiental hacían difícil la conversación al principio, pero la cálida presencia de James y su atención pronto me hicieron olvidar el ambiente pretencioso. Empezamos con edamame y sopa miso, aunque estaba demasiado nerviosa y emocionada para comer mucho. Le hice un montón de preguntas a James sobre sus intereses, sus libros favoritos y los viajes que quería hacer antes de morir, mientras picaba las vainas de edamame. Cuando volvió nuestro camarero, James sugirió que probáramos el omakase, dejando que el chef seleccionara los platos especiales para nosotros. Mi escasa experiencia con el sushi me hizo dudar, pero no quería que James pensara que era aburrida o exigente en nuestra primera cita. Así que sonreí y acepté la bandeja del chef. Una elaborada selección de pescado en rodajas y rollitos decorados, que llegó con una presentación preciosa y adornada con flores. Probé cada pieza lentamente con los palillos, intentando imitar la elegante técnica de James. Los sabores eran muy intensos y salados, las texturas resbaladizas y viscosas. Acompañé cada bocado con un poco de té verde, esperando que ayudara. James parecía totalmente a gusto comentando la calidad y la frescura mientras devoraba con entusiasmo un trozo tras otro, así que no dejé entrever que el olor del pescado crudo me estaba revolviendo el estómago. Después de terminar la primera bandeja, el chef presentó otra ronda de rollitos y nigiri, pero los sabores fuertes habían empezado a molestarme en el estómago. James no daba señales de querer parar, así que, desesperada por impresionarlo, me obligué a seguir el ritmo. Mordisqueé cada trozo lo más delicadamente que pude, mientras bebía agua y té verde para calmar mi estómago revuelto. A mitad de la segunda bandeja, James se levantó bruscamente con la mano sobre la boca y corrió hacia los baños del fondo. Me quedé sentada mirando los rollitos de sushi desmembrados, sin saber qué acababa de pasar. Cuando James regresó, reveló tímidamente que en realidad tampoco le gustaba mucho el sushi. Había elegido ese restaurante de moda con la esperanza de impresionarme con su paladar sofisticado, pero estaba claro que las montañas de pescado crudo no le habían sentado bien. No pude evitar reírme aliviada. Ambos habíamos sufrido con el sushi esa noche intentando impresionarnos mutuamente. La incomodidad mutua se disipó mientras charlábamos y reíamos sobre nuestros intentos fallidos de parecer refinados. Le aseguré a James que no se preocupara, que yo estaba encantada de pasar tiempo juntos a pesar de los contratiempos con la comida. James pagó amablemente toda la cuenta e incluso dejó una generosa propina al estoico camarero. Decidimos dar un paseo por un parque cercano para ayudar a que se nos sentara la comida. El aire fresco de la noche y la cálida compañía de James eran justo lo que necesitaba para empezar a sentirme normal de nuevo. Mientras caminábamos de la mano bajo la luz de la luna, cualquier extrañeza que quedara de la cena se desvaneció. James me llevó a casa con la promesa de volver a verme pronto, para repetir la cita. Después de una primera cita tan divertida y llena de acontecimientos, no tenía ninguna duda de que tendríamos muchas más aventuras por venir. Estaba rebosante de emoción cuando mi amor platónico de la infancia me pidió una cita. Había sido mi admirador secreto desde la escuela primaria y me puse en una nube cuando me llamó de imprevisto y me invitó a la sala de juegos. Llevaba años fantaseando con ese momento, imaginándome paseando de la mano y jugando, y dándome cuenta de que éramos perfectos el uno para el otro. Me pasé gritando a mi mejor amiga por teléfono durante casi 2 horas sobre la próxima cita. Me devanaba los sesos pensando en qué ponerme al día siguiente. Debí de probarme 10 combinaciones diferentes antes de decidirme por mis vaqueros más bonitos, un top floral que me favorecía y dejaba entrever el escote, y peinarme con rizos sueltos y manejables, y un toque de colorete para dar a mis mejillas un brillo natural. Una capa de mi brillo de labios favorito, color melocotón, completaba el look que buscaba. Un aire informal pero sexy. Mirando mi reflejo,
Me sentía segura de mi elección de ropa y absolutamente preparada para esta primera cita tan esperada. Cuando por fin llegó el sábado por la tarde, conduje hasta los salones recreativos del centro comercial con mariposas revoloteando en mi estómago. Una parte de mí se preguntaba si todo esto era demasiado bueno para ser verdad. Estaba esperando cerca de la entrada, cambiando el peso de un pie a otro y pasándose la mano por el pelo compulsivamente. Intercambiamos algunos saludos forzados sobre el tiempo y la semana de exámenes, antes de entrar inmediatamente. Su comportamiento me pareció errático. Prácticamente empujaba cada palabra, a pesar de que la sala de juegos estaba casi vacía en esa tarde de entresemana. Una energía nerviosa y frenética irradiaba de él mientras me arrastraba de un juego a otro, apenas dándome oportunidad de mirar las opciones antes de tirarme al siguiente. Varias veces me agarró con fuerza la muñeca o el antebrazo mientras me guiaba por la sala de juegos y se quedó incómodamente cerca de mí en la cola para cambiar monedas. Yo, con una risa incómoda, intenté alejarme de repente o deslizar mi brazo de su agarre, pero la incómoda cercanía y la falta de espacio personal continuaron en las pistas de bolos. Su comportamiento se volvió aún más preocupante. Lanzaba violentamente cada bola sin intención aparente de hacerla rodar suavemente para apuntar a los bolos. El sonido era estruendoso cuando las bolas rebotaban agresivamente por la pista, haciéndome estremecer cada vez que le sugería amablemente que intentara más control y delicadeza en lugar de fuerza bruta. Pero mi consejo fue ignorado cada vez que lanzaba otra bola con imprudente abandono. Después de aproximadamente una hora de ser arrastrada por la sala de juegos en su estado de sobreestimulación, empecé a pensar en formas educadas de terminar pronto esta agotadora cita. Las cosas fueron de mal en peor cuando pasamos junto a un niño de no más de 7 años que luchaba por ver por encima del mostrador de la zona de premios. Sin previo aviso ni provocación, mi cita empujó agresivamente al niño para apartarlo de su camino y poder adelantarse y llegar al mostrador primero. Horrorizada por su comportamiento agresivo e innecesario hacia el niño, le dije con firmeza que debíamos salir de la sala de juegos inmediatamente. Mientras caminábamos por el centro comercial hacia el aparcamiento, hizo algunos comentarios groseros sobre el aspecto de otras personas que me hicieron sentir muy incómoda. Estaba aún más ansiosa por salir de esa situación desastrosa lo antes como fuera humanamente posible. Sentada en mi coche, me sentía conmocionada e inquieta por la experiencia. ¿Dónde estaba la persona dulce y atenta que había imaginado, que me haría preguntas profundas y me conquistaría con su encanto? La persona que había estado dentro de la sala de juegos se comportaba como un matón crecido, ajeno a las normas básicas de educación y decencia común. Quizás solo estaba muy nervioso por nuestra gran primera cita y lo estaba lidiando mal, o tal vez esta persona ruidosa e hiperinsensible era su verdadero yo emergiendo. Fuera cual fuera la razón, ya no tenía ningún interés en salir con alguien que actuaba de forma tan imprudente e inapropiada. Las fantasías románticas que había tenido sobre nosotros como la pareja perfecta y destinada estaban efectivamente destrozadas por sus acciones de hoy, de una manera que me hace sentir agradecida de haber quedado finalmente con él, en lugar de pasar años soñando despierta con un ¿y si? La realidad de su comportamiento fue totalmente diferente a la del compañero maduro que yo había imaginado. Al menos ahora sé con certeza que somos completamente incompatibles, sin importar cuánto tiempo haya estado enamorada de él. Aunque la cita fue una catástrofe total, me proporcionó algunas lecciones valiosas y comportamientos que me niego a aceptar de un compañero potencial bajo ninguna circunstancia. También entiendo la importancia de mantener mis expectativas realistas cuando conozco a alguien, en lugar de exagerar sus cualidades positivas en mi cabeza. Las citas requieren conocer de verdad a la persona real y no solo admirarla desde la distancia. Mi primera cita pasará sin duda a la historia como un desastre total, pero mis amigos y yo seguro que nos reiremos mucho con la historia de mi amor platónico de la infancia, que resultó ser una pesadilla.
aunque no fue nada como el cuento de hadas que había imaginado. Ver la verdad frente a mi fantasía me ayudó a aprender cosas cruciales sobre las relaciones. En ese sentido, nuestra horrible primera cita casi valió la pena por proporcionarme esa perspectiva reveladora. Espero que mi próxima primera cita vaya mejor que mi fantasía infantil convertida en una espeluznante realidad. Estaba muy emocionada por mi primera cita con Jake. Habíamos congeniado muy bien cuando nos conocimos hace unas semanas en la fiesta de cumpleaños de mi amiga Stacy. Todavía recuerdo cómo pasamos más de una hora charlando junto a la mesa de los aperitivos, absortos en la conversación. Jake era muy fácil de hablar, divertido y encantador, y cuando me pidió una cita formal, acepté inmediatamente sin dudarlo. Decidimos mantener las cosas informales para una primera cita y planear un picnic en Thompson Park, donde solía ir de pequeña, y pensé que sería un lugar agradable y relajado para conocernos mejor. La semana previa a nuestra cita se me hizo eterna. Me pillaba a mí misma soñando despierta con Jake durante todo el día en el trabajo, recordando nuestra estupenda conversación en la fiesta e imaginándome su cálida sonrisa. Me preguntaba si estaría tan emocionado por nuestra cita como yo. Mis amigas se reían de que no pudiera dejar de hablar de Jake y de sus planes para el futuro. Por fin llegó el gran día. Estaba muy nerviosa y emocionada mientras pensaba qué ponerme. Me probé al menos 6 conjuntos diferentes de mi armario, porque quería estar guapa, pero sin parecer que me había esforzado demasiado. Al final, me decidí por mis vaqueros pitillo claros favoritos, una blusa y unas sandalias marrones. Sabía que los vaqueros me estilizaban las piernas y que los tonos rosas y morados del estampado floral combinaban muy bien con mi tono de piel. Para el pelo opté por un estilo suelto y natural con ondas, y me maquillé ligeramente con un brillo de labios rosa claro. Me eché un último vistazo en el espejo antes de preparar la cesta de picnic con cosas como fresas frescas, galletas de chocolate con trocitos de chocolate y sándwiches de jamón y queso. Con todo listo, respiré hondo sintiéndome emocionada y ansiosa a la vez, y salí por la puerta. Mientras conducía hacia Thompson Park, no podía dejar de sonreír. El tiempo era perfecto, soleado, con solo unas pocas nubes blancas. Subí el volumen de la radio y canté intentando canalizar mi energía nerviosa mientras entraba en el aparcamiento. Inmediatamente vi el Honda Civic azul antiguo de Jake, y se me revolvió el estómago al saber que ya había llegado. Intercambiamos un primer abrazo incómodo pero dulce antes de decidir un lugar con césped para hacer nuestro picnic. Jake había traído una manta clásica a cuadros rojos y blancos que extendió bajo un enorme roble. Era la cantidad perfecta de sombra para un día de verano. Desempaqué los aperitivos que había traído, junto con limonada y botellas de agua. Jake también aportó unas patatas fritas, uvas y palitos de pan con forma de pretzel. Nuestra conversación retomó justo donde la habíamos dejado en la fiesta, sin perder el ritmo. Una vez más, me sorprendió lo amable, inteligente y divertido que era Jake. Descubrimos que compartíamos intereses como el senderismo por los caminos locales, ver películas de acción y el amor por la pasta y la comida italiana. Jake me entretuvo con historias divertidas sobre sus 3 gatos traviesos que me hicieron reír durante todo el almuerzo. Cuando terminamos de comer, nos tumbamos cómodamente sobre la manta y señalamos las formas de las nubes blancas y esponjosas que flotaban sobre nuestras cabezas. Todo iba muy bien, con su gran sentido del humor y nuestra animada conversación. Tenía muchas esperanzas de que Jake pudiera ser alguien a quien quisiera seguir viendo, pero después de un breve silencio, las cosas tomaron un giro extraño y abrupto. Jake se sentó de repente con una mirada ansiosa en los ojos y dijo que tenía una sorpresa para mí. Lo observé con curiosidad mientras metía la mano en su mochila y sacaba un pequeño recipiente de plástico.
Con creciente emoción, me dijo que era su aperitivo favorito. Gusanos. Unos gusanos grandes, gordos y jugosos se retorcían dentro del recipiente. Jake tenía una enorme sonrisa en la cara mientras intentaba entregarme un gusano que había sujetado entre los dedos. «Prueba uno», me dijo con entusiasmo. Estaba completamente horrorizada y atónita. ¿Era esto algún tipo de broma? Pero la cara de Jake demostraba que realmente quería que me comiera un gusano crudo directamente del recipiente y estaba esperando con expectación mi reacción. De alguna manera, logré rechazar educadamente su oferta, tratando de ocultar mi asco mientras le explicaba que no creía que pudiera comer voluntariamente un gusano caliente. Jake se quedó con cara de decepción. «¿Pero por qué no?», se quejó. «Están muy ricos y son muy nutritivos». Para mi sorpresa y repugnancia, se metió el gusano en la boca con entusiasmo, lo masticó con una sonrisa y se lo tragó. La expresión de satisfacción total de su rostro era casi más de lo que podía soportar. Respiré hondo varias veces para recuperar la compostura y ocultar lo mucho que me había perturbado. Quizás solo era un intento equivocado de Jake por compartir generosamente algo que le gustaba. Le expliqué con delicadeza que la mayoría de la gente no ve los gusanos como comida y que me resultaba muy incómoda la idea de comérselos. Intenté ser sensible, pero no entendía en absoluto el atractivo que podían tener. Jake dijo que entendía mi punto de vista, pero me di cuenta de que miraba con nostalgia el recipiente de gusanos. Rápidamente sugerí que empezáramos a recoger el picnic para cambiar de tema. Mientras doblábamos la manta y volvíamos a guardar la cesta, una tensión incómoda se palpaba en el aire. La conversación tan fluida que habíamos tenido se había esfumado por completo durante el tranquilo paseo de vuelta a los coches. Jake volvió a sacar el tema de los gusanos y me explicó amablemente que no se trataba de una broma extraña, sino que le encantaban los gusanos desde que era pequeño. La forma en que describió su sabor dejaba claro que realmente los veía como un aperitivo delicioso. Asentí educadamente, mientras por dentro me estremecía al pensarlo. Nos dimos un breve e incómodo abrazo antes de despedirnos junto a nuestros coches. De camino a casa, me sentí perpleja por el dramático giro que había dado el día, tras la cálida sorpresa de haberlo pasado tan bien conociendo a Jake, pero ahora la incertidumbre se había apoderado de mí sobre si éramos compatibles en última instancia. ¿Podría verme saliendo con alguien con un gusto tan intensamente excéntrico por los gusanos? El gusto puede variar mucho, pero esto me parecía más que una simple diferencia de opinión. Durante los días siguientes, me encontré repasando constantemente el extraño incidente de los gusanos en mi mente. Me preguntaba si había reaccionado mal o herido los sentimientos de Jake. Una parte de mí seguía intrigada por lo bien que habíamos congeniado antes de debatir si debía darle otra oportunidad o simplemente aceptar que éramos demasiado diferentes. Al final, la peculiaridad de los gusanos era demasiado para mí. Por muy simpático que fuera Jake, no veía que nuestra relación pudiera progresar con una diferencia tan grande en nuestro estilo de vida. Nunca le pedí una segunda cita, y Jake tampoco volvió a ponerse en contacto conmigo. Probablemente sea mejor que sigamos adelante y lo consideremos una primera cita divertida, gusanos incluidos y todo. Llevaba unas semanas chateando con John por internet después de conocerlo en una aplicación de citas. Parecía muy divertido, inteligente y dulce en nuestros mensajes. Sentí que conectamos enseguida hablando de nuestros libros favoritos, películas, intereses y más. Cuando finalmente me preguntó si quería tener una cita de verdad, me emocioné y dije que sí inmediatamente. Decidimos ir a un nuevo restaurante coreano de barbacoa del centro que había recibido muy buenas críticas. Me pasé todo el domingo preparándome, nerviosa, probándome todos los vestidos bonitos de mi armario. Quería estar perfecta, pero sin parecer que me había esforzado demasiado.
Al final me decidí por un vestido floral con cuñas de color tostado, para que el conjunto fuera informal pero divertido. Me maquillé más de lo habitual, asegurándome de que mis ojos resaltaran. Me peiné con suaves rizos y me rocié mi perfume favorito, Peach. Cuando llegué al restaurante, di mi nombre para la reserva y la encargada me llevó a una pequeña mesa para dos. Pedí una copa de vino blanco para calmar los nervios y la bebí lentamente, mirando mi teléfono cada 2 minutos. John entró justo a tiempo, tan guapo como en las fotos, con el pelo oscuro, los hombros anchos y una sonrisa cálida. Esperé ansiosa cuando lo vi y él se acercó para saludarme. Nos abrazamos brevemente y él me dijo que estaba muy guapa. La conversación fluyó con facilidad mientras hablábamos de nuestra semana. Cuando vino el camarero, John sugirió pedir varios platos para compartir y poder probar de todo. Empezó a pedir un plato tras otro: ternera, gui picante, brochetas de pollo, bibimbap, noodles, tortitas de kimchi y tempura de gambas. Intenté no mostrar mi sorpresa al ver crecer el pedido, pero supuse que quería que disfrutáramos al máximo. Sin embargo, cuando el camarero abrió los ojos como platos al ver el extenso pedido, que ascendía a más de $500, me reí nerviosamente e hice una broma esperando que tuviéramos hambre, pero John simplemente hizo un gesto con la mano y le dijo al camarero que trajera todo. Di un gran trago de vino preguntándome si John estaba intentando presumir a pesar de mis reservas. Toda la incomodidad desapareció cuando llegó la comida. Todo estaba absolutamente delicioso, y John y yo teníamos una gran conexión. Nos dimos cuenta de que a los dos nos encantaba esquiar y viajar a lugares tropicales. Me hizo reír con historias divertidas del trabajo y escuchó atentamente cuando yo hablaba. Estaba disfrutando mucho de su compañía. Justo cuando le estaba contando sobre mi loca compañera de trabajo, Tina, el teléfono de John empezó a sonar. Él miró hacia abajo y dijo que era su jefe llamándole. Le dije que no había problema, que lo cogiera. Él respondió con aire serio, levantándose de la mesa y alejándose unos pasos para tener más privacidad. Al cabo de 1 minuto, volvió diciendo: «Un segundo», y se dirigió hacia la puerta para seguir hablando. Yo picoteé un poco de bulgogi y le observé paseándose fuera de la ventana, claramente en una conversación seria. Pasaron 5 minutos, luego 10, y empecé a sentirme incómoda sentada sola con toda la comida. Vi que en las mesas cercanas susurraban y miraban el asiento vacío de John. A los 15 minutos, el camarero se acercó con preocupación y preguntó si podía empaquetar los platos que no habíamos comido. Pedí la cuenta, tratando de ocultar mi vergüenza. Cuando llegó la carpeta de cuero, la abrí esperando que fueran unos $15 por nuestra parte hasta el momento, pero se me encogió el corazón cuando vi que el total era de más de $500. Solo tenía $8 en efectivo. El camarero debió de notar mi pánico porque se inclinó y me ofreció discretamente llegar a un acuerdo, ya que mi cita había desaparecido. Le di las gracias efusivamente, recogí mis cosas y salí corriendo con la cara ardiendo de vergüenza. Corrí hacia mi coche y oí que el maître me llamaba, pero no me detuve. Mi mente daba vueltas repitiendo todo lo que había pasado. ¿Por qué John había pedido algo tan extravagante y luego me había dejado la cuenta? ¿Era todo una estafa? ¿Debería haber visto las señales de alarma antes? Me sentía tan tonta y confusa. Mientras conducía a casa, escuché música motivadora para dejar de llorar. Más tarde esa noche, John me envió un mensaje corto diciendo simplemente que había surgido algo en el trabajo, sin darme ninguna explicación ni ofrecerse a devolverme el dinero. Nunca volví a saber nada de él. Al día siguiente, les conté a mis amigos toda la loca historia durante el brunch. Se quedaron impactados y enfadados en mi nombre, insultando a John de todas las formas imaginables. Intenté tomármelo con calma, pensando que algún día sería una anécdota divertida,
pero la verdad es que me sentía triste y avergonzada por haberme dejado tratar tan mal. Al final, aunque fue una valiosa lección sobre no ir demasiado rápido con desconocidos en Internet, definitivamente tenía que ser más cautelosa. Una vez pasó el dolor, empecé a ver el lado divertido de quedarme con una factura tan astronómica. Al menos pasó antes de involucrarme emocionalmente. El lado positivo, supongo, aunque puede que pase un tiempo antes de que acepte otra cita elegante con hombres que apenas conozco.